décadas. Vamos a analizar, en cualquier caso, qué está pasando ahora mismo en la economía, no tanto en la internacional, sino en la española. José Carlos Díez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, ya hemos conocido esos datos de producción económica, ese PIB, ese acelerón que pega España con respecto de la media europea hasta el 2,5%, pero en cualquier caso, y a las puertas de Semana Santa, lo que me interesa tratar hoy también es en la parte del turismo, que sigue siendo uno de los principales pilares por gasto, por visitantes, que tenemos en la economía española. Sí, y estamos también con el crecimiento del PIB, que el ministro de Economía que está haciendo un poquito arriba, y el presidente lo ha replicado, que estamos creciendo 5 veces más que el promedio europeo. Bueno, el promedio europeo no crece, por lo tanto eso no es un indicador. Y dos, el 2,5 tampoco es un indicador potente para una economía como la española, que está creando tanto empleo y que está aumentando tanto en población. Deberíamos estar creciendo mucho más. Pero bueno, dicho eso, el crecimiento del turismo, que está yendo muy bien, francamente muy bien, tanto los datos de pernoctaciones de extranjeros como los nacionales están tirando mucho del PIB y de la economía, y mucho del empleo también, y se ve que la mayor parte del empleo se crea principalmente en provincias y en ciudades turísticas, ¿no? Y en zonas costeras. Por lo tanto, es una excelente noticia, pero sabemos que con el turismo no vamos a salir de pobres, no vamos a tener salarios altos, no vamos a competir con los grandes países en renta por habitante, no vamos a entrar en dinámicas de desarrollo tecnológico, pero bueno, está bien tener turismo, pero hay que tener mucho más, no vengamos arriba. Bueno, pero aún así luego está la parte de los extranjeros, esos que vienen a nuestro país, y lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, hacen subir los precios y con lo cual profesionalizan y mejoran el sector. Sí, nos está veniendo un turismo de más calidad, hemos reducido significativamente el tema del tour operador y el todo incluido, que pagaban precios bajísimos, y eso pues llevaba salarios muy bajos y una precariedad en el sector desproporcionada. Eso se ha mejorado, aunque sigue habiendo precariedad, pero ha bajado bastante, sobre todo después de la pandemia se ha notado mucho, y eso está muy bien, ¿no? Yo lo que me refiero es que las economías donde el peso del turismo en el PIB, como es el caso de España, es muy alto, no tienen una renta por habitante y un nivel de riqueza y de riqueza de las naciones alto. Los países que tienen un nivel de renta por habitante alto tienen grandes universidades, grandes centros tecnológicos, empresas que transforman ese desarrollo tecnológico en innovación y en productos innovadores, y que ganan cuota de mercados internacional vía exportaciones, ¿no? Entonces, está muy bien tener turismo, pero no podemos vivir solo del turismo y depender tanto en el crecimiento de ese 2,5% del crecimiento turístico, ¿no? Es un poco el indicador. Es verdad que también los indicadores españoles han mejorado significativamente. En la encuesta de turistas de gasto turístico de los nacionales del cuarto trimestre, el número de turistas ha crecido un 10% con respecto al último trimestre del 2022, y el gasto de los españoles en turismo ha crecido un 18%. O sea que además de un 10% más de turistas, ha habido un 8% más del gasto por turista y día. Entonces, dentro de que el turismo genera externalidades, ¿no?, como es el caso del Airbnb, de subidas de precios, que lo estamos viendo bastante intenso, la mayor parte ahora mismo de la inflación de servicios la explica la restauración y la hostelería y los hoteles. Dentro de eso, pues los españoles se están comportando razonablemente bien y siguen haciendo turismo también, ¿no? Entonces eso es una buena noticia. Pero yo, soy muy pesado, Javier, tenemos el programa de líderes aquí en Negocios Televisión. Los países con mucho peso del turismo no son países ricos, son países con mucho empleo, pero con renta y con salarios bajos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros deberíamos aspirar a tener salarios altos y, además de turismo, pues hacer muchas más cosas. Bueno, vamos a hablar precisamente de salarios, y ya te dejo ir, José Carlos, que sé que tienes prisa en el crecimiento del coste salarial que poco a poco ha caído en la eurozona. Luego, la productividad, y en esta parte en los países de Europa del Este, en Polonia, han crecido los salarios en el entorno del 13%, si no tengo mal entendido. ¿Esto puede condicionar las políticas de bancos centrales como el BCE? Muchísimo. El indicador que hemos analizado, Javier, en los últimos meses, que más va a condicionar, el BCE advirtió que subía los tipos principalmente para reaccionar a la crisis de la energía, pero también el posible traslado de esa subida de los precios energéticos y de alimentos a los salarios.
y eso que pasó en cierta medida en el año final del 2022 y el año pasado en el 2023, en el 2023 lo que vemos es que el final del año ha habido un desplome literal de los salarios en la eurozona. Han acabado el año prácticamente cerca del 3%, en Alemania en el 2%, en Francia en el 2,7%, y eso significa que los salarios están creciendo muy cerca del objetivo del Banco Central Europeo del 2%. Por lo tanto, el BCE puede empezar, no quiero presionar a Lagarde y a Christine, que es mi pasión aquí, pero Christine puede bajar tipos ya en la próxima reunión, no te esperes a junio, y puedes bajar 50 puntos básicos de la primera y empezar a bajar rápido para llegar a un nivel más o menos próximo al neutral, que seguramente en Europa pues estará en torno al 2,5 o el 3%, ¿no? Que es donde debería situarse el tipo del Euribor para las hipotecas de los españoles y de la gente que nos esté viendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una excelente noticia para la economía europea, y ahora el problema es que lo que indica el desplome de los salarios es una debilidad del crecimiento europeo y sobre todo en Alemania. Por eso es necesario bajar tipos y reactivar, ¿no? Luego está el tema fuera de la eurozona, que está más alto, sobre todo Polonia. Es una también excelente noticia para la industria española. Polonia es uno de los principales competidores de nuestras empresas industriales y los salarios allí han subido un 13%. En España están subiendo un 4%, el doble que en Alemania. No es problemático todavía porque el año pasado en Alemania la subida fue muy intensa y en España no. Por lo tanto, si miran los 2 años, España en salarios se está comportando francamente bien en esta crisis energética. Hay que felicitar a la patronal, a los sindicatos, a las empresas, a los trabajadores que han hecho ese esfuerzo de moderación salarial. Yo creo que es una excelente noticia y por eso pues el PIB crece y el empleo crece, ¿no? Si hubiéramos subido más los salarios, pues seguramente habría un problema. Y luego, donde tenemos un problema es la subida fuerte que hemos hecho de cotizaciones a la seguridad social, y hay una subida del 8% de costes no salariales, y eso, bueno, pues el déficit de las pensiones, que es nuestro principal problema dentro de la crisis fiscal y de la elevada deuda pública y el déficit público, pues evidentemente financiarlo nos está costando más dinero, y eso nos obliga a subir los costes de nuestras empresas, a perder competitividad y a no ser tan competitivos en nuestras exportaciones y en la creación de empleo, ¿no? Yo creo que es una mala noticia y habría que tomar medidas para contener ese déficit de las pensiones, que no sean subir los salarios y perder competitividad para la economía española. Pero bueno, eso es una decisión que tiene que tomar el gobierno. Bueno, pues con este mensaje nos quedamos. José Carlos, un placer, muy buenas noches. Gracias, Javier.